está a nuestros pies. ¡Hey, polpito! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más Para el canal. Somos Pulostri y hoy os traemos una cosita. Cosita, sí, ¿qué será? Una cosita. Cosita, sí, ¿qué será? Otra cosita. Loco, perdido. Resumen del Imperio Azteca en 10 minutitos. Sí, esto va para ti, queridísimo amigo, que todos los vídeos Ponía el mismo comentario. relacionar al Imperio Azteca en 10 minutos. Eso va por ti, va por usted. Y nada, pues vamos a ver este pequeño resumen, pero comprimido. No, un gran resumen, pero En el comprimido. infierno, en la tierra. En el infierno. ¿Vamos para adentro? Sí. Hoy en Memorias de Pez hablamos de uno de los grandes imperios que había en América antes de la llegada de los españoles. La historia de una civilización guerrera, avanzada en muchos aspectos, pero que no había alcanzado el desarrollo tecnológico de las grandes potencias europeas. Un imperio cuya capital llegó a ser una de las ciudades más increíbles de la historia. Hoy en Memorias de Pez, la historia del Imperio Azteca. Vale, lo primero de todo aclarar el tema del nombre y el origen de la civilización. Todo comenzó en un lugar que aún hoy en día no se sabe muy bien dónde se situaba, llamado Aztlán. Sus habitantes eran los aztecas, palabra que significa los que vienen de Aztlán. La leyenda cuenta que en el año 1 Tecpatl, equivalente al 1064 del calendario actual, una fracción del pueblo azteca escuchó el llamado del dios Huitzilopochtli, el cual les prometió una nueva tierra para vivir. Los que se fueron a la aventura llegaron al lago de Texcoco, sobre el que se erige hoy la Ciudad de México, y donde muchos años después, allá por el 1325, fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Allí este pueblo creó su propia identidad, y aunque venían de Aztlán, ya no se identificaban como aztecas, sino como mexicas. Desde entonces el pueblo se llamó a sí mismo Mexica, e incluso los españoles les llamaron siempre mexicas o mexicanos. No fue hasta 300 años después de la conquista española cuando los historiadores anglosajones comenzaron a llamar a los mexicas aztecas para distinguir el gentilicio mexica del de mexicanos. Así que llamar aztecas a los mexicas no es del todo correcto, ya que sí, son aztecas porque venían de Aztlán, pero los mexicas eran solo una parte de los aztecas, había más pueblos aztecas. Así que con vuestro permiso a partir de ahora llamaremos al imperio del que hablamos el Imperio Mexica. Aclarado esto, vamos con la historia. Después de vagar por diversos asentamientos, Es decir, los mexicas son aztecas, pero los aztecas no son mexicas. Yo me he perdido porque sí, soy así, porque al día de hoy me confundo con la familia de Juego de Tronos, así que fíjate, y eso que la serie ya terminó, o sea, así que en los que perdonadme. no se pudieron asentar bien por las duras condiciones del terreno o bien por los enfrentamientos con otros pueblos, finalmente los mexicas se asentaron, como dijimos antes, en un islote del lago Texcoco, donde fundaron la ciudad de México Tenochtitlán en el año 1325. Y es que según la leyenda se cumplió allí una profecía que hablaba de un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Sí, esa escena que aparece en el escudo de México. Aquella zona también estaba habitada por otros pueblos, con los que pronto los mexicas tuvieron problemas, pero afortunadamente para ellos esta vez consiguieron organizarse mejor y convertir a Tenochtitlán en una ciudad-estado capaz de desarrollar un importante músculo militar. Ser más fuertes permitió a los mexicas someter a todos los pueblos cercanos. Para conseguir este dominio fue también muy importante la diplomacia, ya que los conflictos que hubo requerían de alianzas, conquistas, traiciones, en fin, un caos en el que los mexicas supieron moverse como peces en el agua. En 1426, un pueblo muy fuerte, quizás el más fuerte de la zona, los tepanecas, tratan de someter a los mexicas. Convencidos de su fuerza, los tepanecas también trataron de hacer lo propio con el pueblo de Texcoco. Por ello, los mexicas se aliaron con Texcoco y con otro pueblo que también estaban hasta el gorro de los tepanecas, la ciudad-estado de Tlacopan. Esta gran alianza entre México Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan consiguió derrotar a los tepanecas. En poco tiempo la mayor potencia regional había caído, y alguien tenía que ocupar su lugar. Los mexicas, que eran los más fuertes de las 3 ciudades-estado que conformaban la Triple Alianza, fueron los que finalmente se convirtieron en una nueva gran potencia regional. De esta manera, el líder de Tenochtitlán se convirtió en el líder de esta Triple Alianza, y por tanto el emperador de un imperio que acababa de nacer, el Imperio Mexica.
Poco tardaron los mexicas en extender su poder y mirar más allá de sus dominios para convertirse en los amos y señores de todo el Valle de México. Durante la década de los 30 y los 40, los mexicas se extendieron a base de conquistar a otros pueblos. Muchos de estos pueblos conquistados comenzaron a adoptar las costumbres y culturas mexicas. De esta manera, decenas de ciudades-estado comenzaron a unirse por la fuerza al Club Mexica. Eso sí, todas las ciudades-estado tenían que pagar unos impuestos bastante elevados, cuya principal finalidad era enriquecer a la nobleza y mantener el poderío militar mexica. Además, los sacrificios humanos que se hacían para contentar a los dioses tenían como víctimas a los habitantes de estos pueblos, lo que hizo que el descontento de estos pueblos con la autoridad mexica creciese a base de mucho odio. Además, los mexicas también practicaron las llamadas guerras floridas, enfrentamientos en los que capturaban a personas que serían ofrecidas como sacrificio posteriormente. Lo que perseguían con estos sacrificios eran cosas como que saliese el sol, que lloviese o que fuesen bien las batallas. Pero la venganza vendrá más tarde. De momento estamos a mediados del siglo XV y el imperio mexica está intratable, aumentando su influencia, su poder y tejiendo redes comerciales hacia el sur, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Además, en 1440 llega al poder el gran Moctezuma I, un emperador fuerte que dejó un legado importantísimo con la construcción de imponentes templos. La maldición de Moctezuma, que si bebe agua de allí, te maldice. Entre los que destaca el gran templo de Tenochtitlán, que habréis visto en muchas ilustraciones. Además, Moctezuma comenzó una serie de conquistas que se extendieron más allá de los límites del Valle de México, conquistas que fueron ampliadas y consolidadas por nuevos emperadores, que hicieron de esta época la época dorada del Imperio Mexica, una época de prosperidad y crecimiento económico casi sin precedentes en América. De hecho, el Imperio Mexica se convirtió en el entonces mayor imperio de la historia en Mesoamérica. Tanto es así que en sus dominios habitaban entre 3 y 4 millones de personas, unas cifras altísimas para la época, ya que de aquellas la población mundial en general y la de América en particular era muy pero que muy reducida. Toda esta población estaba organizada en diversas clases sociales. En la cúspide de la pirámide estaba el emperador. Inmediatamente debajo estaba la nobleza, una clase social privilegiada, rica y que controlaba la vida política, religiosa y militar del imperio. Luego estaba el pueblo, a la cabeza del pueblo estaban los comerciantes o mercaderes y debajo de estos los plebeyos, es decir, el campesinado. Y por otro lado estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra, delincuentes o morosos. Al contrario que con los europeos, es verdad que el trato a los esclavos era relativamente humano. Esto de las clases sociales era muy importante, ya que podían condicionar tu vida. Lo bueno del Imperio Mexica, que no observamos en otras civilizaciones como en la romana o en las europeas, es que no eran cerradas, y cualquier persona, incluso un esclavo, podía llegar a ascender de clase. En cuanto a la economía del imperio, fue bastante floreciente. Se basaba en un sistema fiscal bastante bien ordenado, en la agricultura, en algo de ganadería y en el comercio. Un comercio en el que se utilizaba el trueque, intercambiándose piedras preciosas, productos manufacturados, esclavos, comida, armas, en fin, un poco de todo. Pero todo este esplendor y desarrollo se iba a truncar con la llegada de los españoles a América en 1492 de la mano de Cristóbal Colón. Para 1502 los españoles aún no habían llegado a los territorios del Imperio Mexica. En ese año asciende al poder Moctezuma II, un hombre muy religioso y muy sensible a las profecías. 5 años después de la llegada de Moctezuma al poder, las tropas españolas de Hernán Cortés desembarcan en los territorios del actual México, llegando con sus barbas, armaduras, caballos, perros de presa, armas de fuego. Imaginaros cómo los mexicas tuvieron que flipar al ver a aquellos señores, pues tanto alucinaron que el propio Moctezuma creyó que eran los hijos del dios Quetzalcóatl, que según la profecía iba a regresar a la tierra. Sobre todo esto tengo un vídeo que os dejo en la descripción, pero aún así lo vamos a resumir brevemente. El problema que tenían los españoles era muy sencillo. Eran pocos, muy pocos, apenas 500 hombres repartidos en 11 barcos. Afortunadamente los españoles se encontraron a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había aprendido maya. También tras ganar una batalla y recibir un grupo de doncellas por ello, Hernán Cortés conoció a la Malinche, que hablaba maya y náhuatl. Gracias a ellos dos, Hernán Cortés podría comunicarse con los mexicas. Los mexicas enviaron una delegación para establecer contacto con los españoles a la par que Hernán Cortés tomaba conciencia de lo grande y próspero de su imperio. Tras destruir sus propios barcos para evitar que nadie huyese, Hernán Cortés se centró en buscar alianzas para aumentar su número. De esta forma consigue que los tlaxcaltecas, grandes enemigos de los mexicas, se uniesen a sus filas. Y es que los enemigos de los aztecas estaban hartos de pagar tributos y ser atacados por los mexicas, así que no era difícil convencerlos para unirse a la misión española de acabar con los mexicas. Finalmente los españoles llegaron a Tenochtitlán en noviembre de 1519. Allí alucinaron con la ciudad, a la que ¿Y dónde estuvieron desde 1492 hasta 1519? Pues yendo y viniendo, digo yo.
compararon con Venecia por sus canales, y que de aquellas era la ciudad más grande de América con 300.000 habitantes. Moctezuma recibió a los españoles con todos los honores. Sin embargo, Cortés, para quien tener al emperador significaba tener el imperio, no tardó en apresar a Moctezuma. En abril de 1520, Cortés partió junto a algunos hombres de la ciudad para enfrentarse a los soldados de Narváez, el gobernador español en Cuba, quien había mandado una expedición para apresarlo por haberle desobedecido. Al cargo de Tenochtitlán se quedó su segundo, Pedro de Alvarado. A Cortés las cosas le fueron bien. No solo no fue derrotado, sino que engrosó su ejército con algunos hombres de Narváez. Sin embargo, en Tenochtitlán se lió gorda. Los ánimos aztecas estaban muy caldeados por la presencia española. Temeroso de una emboscada, Alvarado ordenó un ataque sobre el Templo Mayor, llevando a cabo una gran matanza. Tras la matanza, el pueblo azteca se rebeló contra los españoles y estos fueron acorralados. Moctezuma fue obligado a salir para calmar a su gente, pero los mexicas lo vieron como un traidor y lo mataron a pedradas. Los españoles trataron de escapar de Tenochtitlán la noche del 30 de junio de 1520, durante la llamada Noche Triste. Gran parte de las fuerzas españolas fueron destruidas por los mexicas y el gran tesoro de Moctezuma se perdió. Sin embargo, Hernán Cortés pudo escapar a Tlaxcala, tras salir victorioso con los restos de su ejército y 1000 tlaxcaltecas en una batalla en la que los mexicas le superaban en 10-1 en número. Sin embargo, una carga épica de caballería española sobre el alto mando mexica permitió a los españoles descabezar al ejército mexica y ponerlo en retirada. Tras este episodio, Cortés reorganizó sus fuerzas, pidió refuerzos al Caribe y organizó una gran ofensiva junto con sus aliados indígenas. Pero es que además la biología jugó un papel fundamental, y es que Tenochtitlán sufrió un brote de viruela en el que murió el sucesor de Moctezuma y diezmó mucho tanto a las fuerzas de la ciudad como a las del resto del imperio. Se estima que durante esa epidemia murieron de 2 a 3,5 millones de indígenas. En Tenochtitlán, Cuauhtémoc tomó el poder, pero su reinado duró más bien poco. En abril de 1521, con la viruela campando a sus anchas con decenas de miles de aliados y con unas tácticas mucho más avanzadas, los españoles comenzaron el asedio de Tenochtitlán. Un asedio que no terminó hasta agosto, cuando la ciudad se rindió y fue borrada del mapa para siempre. En su lugar se edificará la actual Ciudad de México. El imperio mexica había llegado a su fin. Ahora era el turno del imperio español. Pero ¿tú qué opinas? ¿Podrían los aztecas haber hecho algo más para salvar su imperio? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like, y si te gusta la economía, suscribirte a mi canal de Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Me ha gustado mucho ver el vídeo. Me ha recordado que me encanta leer literatura histórica y libros didácticos sobre historia. Es una parte que es muy desconocida para los españoles. Fíjate que estuvimos allí, Sí. se supone, pero una parte de la historia súper desconocida para nosotros. Me ha encantado el vídeo y de hecho me ha recordado al inicio, cuando estaban así como las ciudades-estado uniéndose, al origen de Grecia, a las polis de Grecia. Además, una parte de la historia que también me gusta muchísimo, cuando Grecia empieza a formarse como lo que es Grecia, ¿no? Y me gusta mucho eso, porque al fin y al cabo, en el origen de los tiempos, pues estaban todos los pueblos, sus tribus pequeñitas, y esto nos dice que la unión siempre hace la fuerza, cuanto más seamos, mejor. Entonces, me ha gustado mucho ver este vídeo. Ya el segundo vídeo que vemos de Memorias de P, Sí. que la verdad es que hace los vídeos muy buenos, ilustra muy bien históricamente. Y nada, ese es mi resumen del vídeo. ¿Tú qué? Pues nada, a mí también me ha gustado porque al fin y al cabo el mundo es una conquista de otros. Porque aquí nadie somos conquistadores, al fin y al cabo. A lo que me vengo a referir... El que ha conquistado ha sido conquistado antes, ¿no? Exacto. Y con lo que pasó con el imperio mexica, con los otros aztecas, no eran aztecas, eran los otros. No, los aztecas que se fueron a otro sitio ya fueron mexicas. Y daban su tributo al imperio azteca, y los demás se enfadaron y estaban hartos, por eso se unieron a los españoles para derrocarlos, que si tal, otro. Y eso no solo en México pasó, sino a lo largo de toda la historia, ya sea Grecia, italiana, española, la misma española, por ejemplo, también somos pueblos. Había pueblos. España no era como tal era España hasta que se formó parte, y hasta que dijo un tío o una tía, dijo, aquí vamos a unirnos todos y no nos vamos a pelear. Los reyes católicos fueron. Claro, a lo que eso me refiero, que todos somos conquistas de todos. Y bueno, pulpito, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, déjate un buen like, una buena suscripción, una buena campanita y un buen comentario. Nos vemos para la siguiente. Adiós. Adiós.